Este mensaje fue predicado el día 29 de enero del año 2023 por el hermano Ray Cormier y se titula ¿Cómo Dios es manifestado en nosotros? Parte 4. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por tu presencia y por tu fidelidad para con nosotros. Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, te pedimos que tú te muevas y que traigas un entendimiento. Te entregamos este tiempo a ti, te pedimos que tú lo uses. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Se pueden sentar? Servimos a un Señor grandioso, maravilloso y un gran Salvador. Solamente hay un Dios. Cuando usted lee esas epístolas del Nuevo Testamento, yo me he dado cuenta, los trinitarios han llevado a cabo, realizado lo que ellos han querido con esa doctrina de la Trinidad. Pero cuando usted lee todas las epístolas, ellas solamente estaban dirigidas hacia Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Ellos nunca mencionaron a una tercera persona. Las escrituras son muy simples cuando Dios ilumina su luz sobre ellas, porque ellas están conectadas. Ellas no son abstractas, simplemente a manera de pensamiento y no se vuelven una realidad. No, ellas no son así. Yo se los he dicho muchas veces, Dios no puede pensar ni siquiera algo que sea abstracto. Si Él hiciera eso, entonces Él no podía ser alguien en quien confiar. Dios siempre ha sido consistente en las cosas que Él dice y lo que Él hace. Podemos confiar en Él. Ahora comenzamos con un título y lo nombramos ¿Cómo Dios es manifestado en nosotros? Y vamos a continuar con ese título. Sometimes the surroundings and the context and how something is said. Muchas veces las circunstancias, el ambiente en lo que se dice algo, Means a lot. Eso significa mucho. You can't look at the past at a sermon or anything. Usted no puede voltear al pasado o escuchar un sermón o algo así And isolate something and say that's wrong or that's right. y tomar una pequeña porción de eso que se dijo y decir, oh, eso está correcto o está mal. You have to look at what was the speaker, what was the writer looking at. Usted necesita entender cuáles eran las circunstancias que estaban rodeando a esa persona que escribió esas palabras o a la persona que las habló. What was the circumstances ¿Cuáles eran las circunstancias en ese momento in which he said it? It's all part of the que causaron que esa persona dijera esas palabras? way we interpret it. Y todo eso ayuda o se usa para poder interpretar lo que se dijo.
I'll just tell a little story to Solamente les voy a contar una pequeña historia give context. para darles un poco de contexto. There was a song that we heard for years, Había una canción que escuchamos por muchos años, Four Strong Winds. durante vientos fuertes. It was written by some local artists, and I've heard it Esa canción fue escrita por un artista local. Yo la había escuchado ya por varios años, over the years, different times. en diferentes ocasiones. I'm not promoting it, Ahora yo no estoy promoviéndola, but it was written. There was a young man, and a young woman, and they were in the music industry. ahora aquí se encontraba un hombre joven, una mujer joven. Ellos estaban en esa industria de la música And they decided, they fell in love, and they got married, and they had y ellos se enamoraron y decidieron casarse. a very successful music industry program. Y ellos lograron tener un programa de música muy exitoso. They become famous. Se volvieron famosos. Anyway, as time went on, Pero conforme el tiempo avanzó, he thought he wanted to go more Western, él pensaba en continuar escribiendo música de tipo un poco más como de banda, and she wanted to go in another direction. pero ella quería ir en otra dirección diferente. And we can imagine certain conflict that would make. Ahora podemos imaginarnos que eso causó cierto conflicto, Anyway, they were married. They loved each other, pero de cualquier manera ellos estaban casados y se amaban el uno al otro and they decided they would separate. y decidieron separarse. He ended up going out to Alberta, buying a ranch. And as far as I know, he's still Y él terminó moviéndose a la ciudad de Alberta y allá compró un rancho él. there. Y yo creo que aún él sigue viviendo ahí. Anyway, the point I'm making, when he wrote that song, Four Strong Winds, Pero al punto al que quiero llegar, cuando él escribió esa canción, ahora no sé si se llama Cuatro vientos fuertes o Durante vientos fuertes, algo así parecido. this is the verse in it. It says, Ahora, este es un versículo de esa canción y dice así: I wish you'd change your mind. me gustaría que cambiaras de parecer, me gustaría que cambiaras tu mente. If I ask you one more time, Si yo te preguntase una vez más, although we've been through this 100 times before. aunque ya hemos hablado de esto 100 veces anteriormente. Another part of it is our good times are all gone. Otra parte de esa canción dice: nuestros buenos tiempos ya se fueron. It's time for moving on. Es tiempo para avanzar hacia adelante. I'll look for you if I'm ever back this way. Dice: te buscaré si alguna vez regreso por estos rumbos. When you know the story behind the song, Ahora, cuando usted conoce cuál fue la historia detrás de esa canción, it adds another dimension. todo eso le agrega un significado más profundo. The only point I'm making, El único punto al que quiero llegar you can't go back in a man's sermon es que usted no puede regresar allá al pasado, escuchar el sermón de cierto hombre, pick one sentence escoger un pequeño párrafo de lo que él dijo o cierta oración que él hizo, or pick one statement o escoger alguna declaración de ese hombre try to either positive or negative. y tratar de decir que eso era algo negativo You have to know the setting, o positivo. what the man was looking at, Usted necesita saber qué había detrás de esas palabras, qué cosa estaba viendo ese hombre, to give it a full meaning. para que usted pueda darle la interpretación completa a esas How palabras. many understand what ¿Cuántos entienden lo que estoy tratando de explicar? Matthew 5, Mateo 5.
I just want to pick up one verse, Matthew 5:16. Solo quiero que leamos un versículo, es Mateo 5:16. And just to give it context, let's go back to 15. Bueno, solamente para darle un poco de contexto, vamos a empezar en el versículo 15. Matthew 5:15. Mateo 5:15. Neither do men light a candle and put it under a bushel, Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. And in the natural, we know how that works. Ya sabemos cómo funciona esto en lo natural. I grew up in a time when there was a time we didn't have electricity. Yo crecí durante un tiempo cuando no teníamos electricidad. You just had your kerosene lamps or Usted tenía esas lámparas de queroseno naphtha gas lamps, o esas lámparas de gasolina. and you set them in a particular place to give as much possible light as you could. Usted las ponía en un lugar en particular para que pudieran dar la mayor luz posible. And in a spiritual sense, Y en un sentido espiritual, when God gives a revelation cuando Dios da una revelación and He's trying to move the body of Christ forward, y Él está haciendo que el cuerpo de Cristo avance hacia adelante, it's to be set. It's to be given to a voice that esa luz le es dada a cierta voz. Esa luz está ahí para ser puesta, can shed the utmost light on the body of Christ. para que pueda dar la mayor luz hacia el cuerpo de Cristo. I've said many times, God is not going to go back in the woods Yo les he dicho esto anteriormente, Dios no va a regresar allá atrás al bosque, to some old hermit that knows nothing a un hombre allá excluido que vive en las montañas, que no sabe nada. and give him a revelation. Él no va a ir a darle una revelación. Somehow God has to get the attention of someone that can give the light De alguna manera Dios tiene que obtener la atención de alguien para darle esa luz, to the body of Christ, and it'll do some good para que se la dé al cuerpo de Cristo, y eso va a causar una buena obra. it'll shed some light to the total body. Eso le traerá luz a todo el cuerpo. That's just common sense. Eso simplemente es sentido común. And if we look at how God has worked in Laodicea, that's what He's done. Ahora, si vemos de qué manera Dios trabajó en esta edad de la Odisea, podemos ver cómo Él lo llevó a cabo de esa manera. When you look at the life of Brother Branham, Cuando usted mira la vida del hermano Branham, uneducated hillbilly man, un hombre sin educación de campo, God puts a simple gift in him. Dios puso allí un pequeño, un don simple. Within months, the world wants the man. Y en unos cuantos meses el mundo deseaba tener a ese hombre. Nobody premeditated that. Nobody made it that way. God made it that way. Y no fue como que alguien causó que las cosas fueran así. No hubo alguien que dijo vamos a hacer que este hombre sea algo. No, esa fue la manera en que Dios quiso que se llevara a cabo. Because eventually, the light that ministry was going to bring was to shed light on the whole body of Christ. Porque en cierto momento esa luz que ese ministerio iba a traer iba a ser una luz para el cuerpo de Cristo. And today they have programs. Pero mire usted, el día de hoy ellos tienen programas. It's hype Solamente es emoción, and it's entertainment. entretenimiento. It doesn't do the trick. Eso ya no más causa ya no más causa el mismo truco. As I'll say again, God used a little uneducated man, Y se lo voy a repetir, Dios usó a un pequeño hombre sin educación. and in a short time the world wanted him Y en muy poco tiempo el mundo quería tenerlo a ese hombre. because God Querían lo que él tenía. had a purpose in it.
porque Dios lo trajo con un propósito. So, verse 16. Ahora, versículo 16. Let your light so shine before men Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, that they may see your good works para que vean vuestras buenas obras and glorify your Father which is in heaven. y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Over the years you hear different statements, and I'm not criticizing the statement. Por varios años yo he escuchado varias declaraciones y ahora yo no estoy criticando esas declaraciones. But I've heard statements like, I want to be so full of the Holy Ghost that it Pero yo he escuchado personas decir, yo quiero ser tan lleno del Espíritu Santo just shines through me. que Él pueda brillar a través de mí. That doesn't work. Eso no funciona de esa manera. I realize you can see a certain amount. If someone is joyful in the Lord, that's wonderful. You can Ahora yo me he dado cuenta, muchas veces usted puede darse cuenta cuando alguien tiene un gozo en el Señor. see a certain amount of that. Usted puede ver cierta cantidad hasta cierto punto de lo que esa persona tiene. But that's not what Jesus is talking about here. Pero aquí de eso no es de lo que está hablando Jesús. And I've talked to Pentecostal men over the years, and they talk about how they're just saturated with the Holy Ghost. Ahora yo he hablado con muchos hombres pentecostales a través de los años y muchos de ellos hablan de cómo ellos han sido sobrellenados del Espíritu Santo And all of this. y cómo tienen esto y aquello. And I'm not criticizing that, Y yo no estoy criticando eso, but it's not the light that Jesus is talking about. pero esa no es la luz de la que Jesús está hablando aquí. He's talking about another kind of light. Él está hablando aquí de otro tipo de luz. With that in mind, let's Ahora, teniendo ese pensamiento en mente, go to John chapter 3. vayamos a Juan capítulo 3, John chapter 3. el libro de Juan capítulo 3, Evangelio de Juan. And that's the one that's quoted the most. For God so loved the world, gave his only begotten Son. That Ahora, este versículo ha sido mencionado muchas veces porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. whosoever believeth him should not perish, but have everlasting life. And let's just read it, because I want to get to a certain verse. Ahora vamos a leerlo, yo simplemente quiero llegar a cierto versículo. That means exactly what he said in verse 16 Y esto es exactamente lo que significa, lo que él dijo en el versículo 16 of Matthew chapter 5. de Mateo capítulo 5. Pick it up in verse 18. Bueno, vamos a comenzar a leer en el versículo 18. He that believeth on him is not condemned. El que cree en él no es condenado, But he that believeth not is condemned already. pero el que no cree ya ha sido condenado. And you can break that down and update it. Usted puede separar esto en diferentes secciones y actualizarlo para nuestro día. Because Jesus is saying some things today that he never said before. Ahora, Jesús ha estado diciendo cosas en este día que él nunca había dicho antes. And each generation, each movement that God has raised up, Y cada generación, cada movimiento que Dios ha levantado, Jesus is saying things and he is revealed in such a way Jesús les ha estado diciendo cosas y él se ha revelado de tal manera that he's not revealed before. como él nunca antes se había revelado. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, Because he hath not believed on the name of the only begotten Son of God. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. And I realize in the context that Jesus is saying it, Ahora yo me doy cuenta en el contexto en que Jesús estaba diciendo estas palabras, he's talking to the nation of Israel. él estaba hablando en ese tiempo a la nación de Israel. So you have to
give it that setting as well. Entonces usted tiene que aplicar esas circunstancias también ahí. This is the condemnation, Y esta es la condenación. the contradiction. This is the mystery, if I can say that way. This Mire usted la contradicción ahí. Yo podría decir, bueno, y este es el misterio. is the condemnation Pero aquí dice, y esta es la condenación, that light is come into the world, que la luz vino al mundo. and men love darkness rather than light. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. That is for all time. Y eso aplica por todo el tiempo. The natural tendency of humans La naturaleza o la tendencia natural de los hombres is to hate the light. es de odiar la That's luz. how we're born from the tree of the knowledge of good and evil. Así es como nacimos de ese árbol de la ciencia del bien y el mal. Our natural tendency is to hate the light. Nuestra tendencia natural es odiar la luz. Men love darkness rather than light because their deeds were evil. Dice, porque todo... Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. And I realize you can take that in a sense of evil, organized crime, and all of the sins of the world. Ahora, usted puede tomar esto en cierto contexto y decir, bueno, esa palabra mala o malo aplica a todos esos pecados que se cometen en el mundo, cuando alguien roba, mata, hace cosas malas, todo eso. Y está bien, se puede usar de esa manera. But evil here can also be looked at when God sheds light. Pero esta palabra aquí, obras malas, también se está refiriendo a esos momentos cuando Dios viene y trae luz On his word. sobre su palabra He sheds light on the body of Christ. y Él hace que esa palabra brille sobre el cuerpo de Cristo. Most people, if history is accurate, Muchas personas, si la historia nos muestra lo correcto, most people don't like the light. a muchas personas no les gusta la luz. They'd rather stay in their own way of thinking, Ellos prefieren quedarse con su propia manera de pensar, their own denomination. con su propia denominación. That is history. Ve, eso es lo que la historia nos muestra. We have seen, this little assembly has seen that played out. Aún en esta pequeña asamblea hemos visto cómo eso se ha cumplido. This is what Jesus meant when you have to die. Esto es lo que Jesús dijo cuando Él habló esas palabras, que era necesario morir. When you hang on, you want to hang on to your existing revelation. Cuando usted decide aferrarse a su revelación actual, Your existing way of looking at Jesus. a la manera que usted siempre ha entendido que usted debe de servirle a Jesús. If you're not willing to die that, Pero si usted no está dispuesto a morir a esas cosas, a esa manera de pensar, to that, you can't move forward. entonces usted no puede avanzar. There has to be a death to what is previous. Tiene que haber una muerte a lo que existía anteriormente en usted. And that don't mean you throw it out the door, but Ahora, yo no estoy diciendo que lo que usted aprendió, usted simplemente lo va a echar por la puerta y ya. there has to be a moving on. Pero sí sí necesita avanzar. Verse 20. Ahora, versículo 20. Everyone that doeth evil Porque todo aquel que hace lo malo hateth the light. aborrece la luz. And you can either take that as the sins of the world, or Ahora, usted puede aplicar esto y decir que esto se refiere a los pecados del you mundo. can look in the body of Christ, and those who will not move in O usted puede aplicar esto al cuerpo de Cristo y darse cuenta que aquellos que no quieren avanzar present day word where
where God is shining the light, que no quieren avanzar hacia esa palabra del día presente donde Dios está iluminando. everyone that doeth evil hateth the light. Mire lo que dice aquí, dice, y todo el que hace lo malo aborrece la luz. And you look at the parable Luke 19, Ahora, si miramos a esa parábola de Lucas it 19, says his servants hated him. ahí habla de que sus conciudadanos le aborrecían a él. And that is such a mystery Y ese es un gran misterio in some ways, en muchas maneras. because in all of what I am saying, this has to be truly simple. Porque en todo lo que yo les he estado diciendo, todo esto tiene que decirse de una manera muy simple. It has to be embraceable Tiene que ser algo que sea simple y que pueda aceptarse by the least member of the body of Christ. aún por el miembro más bajo del cuerpo de Cristo. And he is willing to die for it. Y aún esa persona estará dispuesta a morir por eso. So this is all on a simple level. Entonces todo esto es dado en un nivel muy simple. For everyone that doeth evil hateth the light. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. History has proved that. La historia nos ha comprobado eso. Neither cometh to the light, Y no viene a la luz lest his deeds should be reproved. para que sus obras no sean reprendidas. And where my mind goes, when Brother Branham was on ground Ahora yo me pongo a pensar cuando el hermano Branham estuvo aquí sobre la tierra, in his uneducated hillbilly way of talking, en esa manera de ser que él tenía sin educación, siendo un granjero, esa manera que él hablaba, the educated theologians, they would not die to their education and say, esos teólogos educados, ellos no iban a morir a su educación. this little guy, I need to listen to him. Ellos no se pararon y dijeron, oh, yo necesito escuchar a este pequeño hombre. God is using that Dios lo está usando a él. guy. They were not willing to die to that educated self-importance, Ellos no estaban dispuestos a morir a toda esa educación, esa importancia propia que se daban ellos, ego, whatever you want to call. They a ese ego que ellos tenían o lo que usted le quiera llamar. were not willing to die to that. Ellos no estaban dispuestos a morir a eso. And that is the same today. That Y eso es lo mismo que pasa el día de hoy. principle plays itself out Ese mismo principio se cumple through time. a través del tiempo. Since God has shed light since 2005, Desde que Dios ha estado haciendo brillar su luz desde el año 2005, that is manifesting itself. todas esas mismas circunstancias se ha estado manifestando con las personas. Probably more today Probablemente inclusive más el día de hoy than it was before. que en tiempos anteriores. Lest their deeds should be reproved. Dice, a menos que tus obras sean malas. Oh, you guys. Oh, ustedes, por favor. There has to be a death to self. Tiene que haber una muerte a uno mismo. And when I say death to self, I don't mean no more watching Hockey Night in Canada. Y cuando digo que uno necesita morir a uno mismo, no me estoy refiriendo a que usted tiene que dejar de ver esos partidos de hockey por la noche ahí en Canadá, No more having TV in the house. o que usted nomás necesita tener una televisión ahí en su casa. All of these personal holiness. Todas estas cosas, esta santidad I personal, don't mean that. yo no me estoy refiriendo a eso. I mean die to whatever is holding you Yo me refiero a morir a cualquier cosa que lo esté deteniendo a usted, that won't allow you to move in the plan of God. que no le permite avanzar en el plan de Dios, Whatever that is. sin importar qué cosa sea. Verse 21. Versículo 21. But he that doeth truth Mas el que practica la verdad cometh to the light, viene a la luz, that
his deeds may be made manifest, para que sea manifiesto that they are wrought in God. que sus obras son hechas en And Dios. that's what Jesus said in a little different way Ahora, esto es lo mismo que Jesús dijo, pero un poco diferente, in Matthew 5:16. allí en Mateo 5:16. He just said it a little way. He Él lo dijo un poco diferente. that doeth truth cometh to the light. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Very few people have the heart to do truth. Muy pocas personas tienen el corazón para llevar a cabo la verdad o practicarla. They are. It's requiring something of them that they are not willing to give. Esta verdad les está pidiendo a ellos algo que ellos no están dispuestos a entregar. And that is not visible with the natural eye. Y eso no es algo que usted pueda ver con sus ojos naturales. That is ego, Allí está otra vez ese ego, self-importance, esa importancia propia. my following, the money I'm making. Mis seguidores, y qué de todo ese dinero que estoy juntando que se me entrega. Whatever. Cualquier cosa que sea. I was thinking today, I was saying to Roger, El día de hoy estaba pensando en cierta cosa y le dije a Roger, I tried to find it and I couldn't. yo traté de encontrar esto y no lo podía encontrar. One of the New Testament writers says, Pero hay un escritor del Nuevo Testamento que dijo, some men's sins are open, los pecados de algunos hombres están abiertos, going forth to judgment. And están yendo hacia el juicio. in other words, if I come in here with alcohol on my breath, staggering around in my En otras palabras, si yo viniese aquí y me parase en el púlpito con aliento alcohólico y casi cayéndome, speech is all slurred, y mis palabras, mi manera de hablar no es la correcta por causa del alcohol, well, he's drunk. usted podría decir inmediatamente, oh, él está borracho. That is open. I can Ese es un pecado abierto. see that. Yo puedo verlo con mis ojos. Or some other open sin. O cualquier otro pecado abierto. Some men's sins are open, going forth to judgment. In other words, La Biblia dice, los pecados de algunos hombres son manifiestos, están abiertos y van hacia juicio. you look at it and say, not listen to that guy. Si usted estuviese aquí, y quizás usted diría, oh, bueno, yo no voy a escuchar lo que él tiene que decir, porque está en esa situación. Anyway, and he also, the writer also says, and others are hidden. Pero luego el mismo escritor dice, pero los pecados de otros hombres están ocultos, Yet God knows them. pero aún así Dios los conoce. If I may put it that way. Ve, yo lo estoy diciendo con mis propias palabras. Like, most things that we have to die to are not visible. Muchas de las cosas a las que necesitamos morir, muchas de ellas no son visibles. They're part of the human nature. Muchas de ellas son parte de la naturaleza humana. And it's different for everybody. Y es diferente para cada uno. Some people, Alguna gente, well, I just want to give all the glory to Jesus. bueno, yo solo quiero darle toda la gloria a Jesús. But somehow they want self in there somewhere. Pero de alguna manera ellos quieren un poco de reconocimiento para ellos mismos. God healed me, but they don't want to give, somehow they want to, Dios me sanó, pero de alguna manera esas personas, ellos no quieren darle todo a Dios. how many understand? ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? Those are the things that we need to die to. Esas son las cosas a las que necesitamos morir. And that is manifested today in this third watch. Y eso se ha manifestado aún el día de hoy, en esta tercera vigilia. It's running rampant. Eso es algo que está arrasando con todo. People will not die and say,
That guy, he puts the picture together beautifully. Las personas el día de hoy no quieren morir a sí mismas y reconocer y decir, ese hombre que está ahí, él le está poniendo, aclarando la fotografía perfectamente. It lines up to what O lo que él está diciendo se alinea correctamente Brother Jackson said, con lo que dijo el hermano Jackson what Brother Branham said, y con lo que dijo el hermano Branham and what the future says. y con lo que el futuro nos espera. They won't listen to that guy because Ellos no quieren escuchar a ese hombre he's just not what they think he should. porque él simplemente no es lo que ellos esperaban. They have to. Ellos tienen que... God knows how this is going to run. Dios sabe exactamente cómo todo esto se va a cumplir. This is nothing new. Esto no es algo nuevo. Unless a person is willing to die, A menos que una persona esté dispuesta a morir a sí misma, he that loveth his life will lose it. el que ama su vida la perderá. If you love that religious atmosphere, Si usted ama más ese ambiente religioso, more atmósfera, than you like the light that God is shining, más de lo que usted ama esta luz que Dios está haciendo brillar, you're going to perish. usted va a perecer. He that loveth his life will lose it. El que ama su vida la perderá, He that loses his life, pero aquel que pierda su vida, in other words, you're willing to sell out to the will and the plan of God. en otras palabras, usted está dispuesto a venderse por la palabra de Dios, Nothing else matters. porque ninguna otra cosa importa. It's in the forefront. Eso es lo que tiene el primer lugar. Matthew Mateo 6 Mateo 6 would be the next chapter. es el siguiente capítulo. Matthew 6. Mateo 6. Pick it up in verse 21. Vamos a comenzar en el versículo 21. Matthew 6, and we've read these many times before. Ahora ya hemos leído estas escrituras muchas veces anteriormente. Matthew 6:21. Mateo 6, 21. For where your treasure is, there is your heart. There will your heart be also. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. And if I may connect that to what I've just said, Y si yo conecto eso con lo que acabo de decir, if you're not willing to die to that ego, self-importance, si usted no está dispuesto a morir a ese ego, a esa importancia propia que usted se da, influence, if you're o influencia, como usted le quiera llamar, not willing to die, that's where your heart is. si usted no está dispuesto a morir a eso, entonces allí se encuentra su corazón. It identifies you. Eso lo identifica a usted. And usually that attitude goes right out to the end. Y por lo regular esa actitud continúa hasta el final. It almost can't repent. Es como si casi les fuera imposible arrepentirse. Or else the scriptures are not fulfilled. De otra manera, la escritura no podría cumplirse. For where your treasure is, there will your heart be also. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Our treasure should be in the light, the word of God for today. Nuestro tesoro debe de encontrarse en esa luz de la palabra de Dios para este día. That should be the motivating thing in your life. Eso debe ser la motivación que existe en su vida. Hockey night in Canada, Una noche de hockey allí en Canadá, TV, allí en la televisión, that stuff, it plays a part. todas esas cosas, todo eso tiene un propósito, un motivo, But it's not. I've seen so many people that live such a holy life. Yo he visto tantas personas que tienen una vida tan santa. I know some that won't even look at a TV. They'll Yo conozco a muchos que ni siquiera voltean a ver una televisión. get all
their news on a computer. Ellos lo único que, las noticias que ellos reciben, las reciben de una computadora. Goes nowhere. Eso no lo va a llevar a usted a nada. Just religious bondage. That's Eso es solamente una atadura religiosa. all that is. Es lo único que es. And I lost my point. Y discúlpeme, perdí mi línea de pensamiento. But that's not personal holiness. That is fine. Ahora, el tener una santidad personal, eso está bien. But that's not what's in the forefront. Pero eso no es lo que Dios requiere, la primer cosa que Dios requiere. Of the will and the plan of God. Eso no es lo primero que Dios pide, que se encuentre dentro de su plan y de su voluntad. Saying that poorly. Verse 20. Y discúlpeme, dije eso quizás de la manera más simple, pero vamos a continuar leyendo. 2. The light of the body is the eye. Versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. If therefore thine eye be single, Y si tu ojo es bueno, thy whole body shall be full of light. todo tu cuerpo estará lleno de luz. That single there is in the light of what I've been saying all evening. Esa palabra bueno allí, si puedo juntar esto con todo lo que he estado diciendo esta noche, That singleness is a singleness to the will of God, to the word of God. esa palabra bueno es algo que se refiere solamente a la palabra de Dios. En inglés no dice bueno, en inglés usa una palabra como si tu luz o si tu ojo está enfocado en una sola cosa. To the light that's shining in your day. That's Dice entonces, ese es el enfoque que se tiene sobre la luz que Dios está haciendo brillar en este día. what we have to be single to. Eso es el enfoque único que debemos de tener. And it says the whole body shall be full of light. Entonces dice, todo el cuerpo estará lleno de luz. The plan of God is so beautiful. El plan de Dios es tan hermoso. It's not possible to break the chain of the will of God. No es posible quebrar esa cadena de comando o esa cadena de eventos que Dios ya ha establecido. It is not possible. No es posible. All we can do is die to self and get into that chain of the will of God. Lo único que podemos hacer es morir a nosotros mismos y entonces entramos en esa cadena de luz, de eventos, de cosas que Dios ya ha establecido para nuestras vidas. And it'll come out all right. Y cuando hacemos eso, el resultado será bueno. If I do something terrible, Si yo voy y realizo algo terrible, God knows how to deal with that. Dios sabe exactamente cómo lidiar con eso. There is repentance, También aún existe el arrepentimiento. and I might pay a big price in my flesh. Y quizás yo pague un gran precio en mi carne por haber hecho algo así. David paid a big price in his flesh. Mire a David, él pagó un gran precio en su carne. But anyway, Pero bueno, de cualquier forma, but if thine eye be evil, dice, pero si tu ojo es maligno, and evil there, you can use it in a worldly sense. ahora, la maldad a la que se refiere aquí, usted la puede usar esta palabra en un sentido mundano, But evil in the sense that those attributes of self-importance, ego, pero aquí esta palabra maligno o maldad se refiere a esos atributos de el ego de una persona o la importancia propia que esa persona se da, money, el dinero, popularity, el ser popular, all of those things.
Todas esas cosas, they somehow are in the forefront. si de alguna manera eso está por encima de todo lo demás, I will not die to that y yo no quiero morir a eso so I can fulfill the will of God. para que yo pueda cumplir la voluntad de Dios. I be evil, Por eso dice, si tu ojo es maligno, thy whole body shall be full of darkness. todo tu cuerpo estará en tinieblas. And they preach wonderful sermons. Pero esas personas se paran y predican unos grandes sermones. The dead letter of the past. Esa es la letra muerta del pasado. If therefore the light that is in thee be darkness, Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, that is religious darkness. esas son tinieblas religiosas, oscuridad religiosa. The Trinitarian mind, La mente trinitaria, you cannot break that. As I watch the religious channels, usted no puede quebrar con eso. Yo he visto esos canales the religiosos last few years, en estos últimos años for no obvious reason, y por ninguna razón obvia, they always have to say out front, I believe the Trinity. ellos siempre se paran y dicen, yo creo en la Trinidad. Why are they saying that? Yo creo en... ¿Y por qué tienen ellos la necesidad de decir eso? There's a reason why they're saying they feel compelled to Hay un motivo por el cual ellos dicen eso. Ellos se sienten conmovidos say that a decirlo. because we all know why that's like that. Y nosotros ya sabemos por qué ellos hacen eso. Religious darkness. Porque allí hay oscuridad religiosa, tinieblas. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? And Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿O qué tan grandes, dice en inglés, no serán las tinieblas? the biggest darkness, Roman Catholicism. When you get in and Yo me he dado cuenta, una de las tinieblas más grandes que yo he encontrado se encuentra en la Iglesia Católica Romana. talk to someone that's sold out to that, Cuando usted habla con alguien que está completamente vendido a eso, the darkness is just mind-blowing. las tinieblas que hay en ellos es algo totalmente sorprendente. No man can serve two masters. Y ningún hombre puede servir a dos señores. You'll either serve the will and the plan of God, or you'll serve some of that, whatever it is of your flesh. Usted o sirve al plan y a la voluntad de Dios, o usted va a servir a eso que se encuentra allí en usted, cualquier cosa que esté allí alimentando su carne, That you got in the forefront. cualquier cosa que usted haya puesto por encima de todo lo demás, Self-recognition or whatever. el reconocimiento propio o cualquier cosa. Well, if I go to those meetings, somebody might see me. Bueno, ¿qué tal si yo voy a una de esas reuniones? Alguien me puede ver ahí. And not Y mejor no. willing to die. Ve, ellos no están dispuestos a morir. Nicodemus, Nicodemo, he had to come to Jesus by night. él tuvo que venir, él vino a Jesús en la noche. No man can serve two masters, for he either will hate the one and love the other, or else he'll hold to one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o a Mamón, dice en inglés. And you can put that in
the context of the way of the world Ahora usted puede poner esto en el contexto de la manera del mundo and the Christian way, or you o en la manera cristiana, can put that in the body of Christ. o usted puede aplicar esto al cuerpo de Cristo. As God moves forward with light, Conforme Dios avanza con la luz and you're not willing to go there, y usted no está dispuesto a avanzar hacia donde Él va, you're serving something of your flesh. entonces usted está sirviendo a algo de su carne. You cannot find scripture other than something of your flesh. You cannot prove Usted no puede encontrar alguna escritura que esté a favor de su carne que compruebe scripturally why you take that route. de una manera escritural por qué usted no está siguiendo la luz, por qué usted está siguiendo otro camino. If you're standing against the will and the plan of God, is something of your flesh. Si usted se está parando en contra del plan y de la voluntad de Dios, es porque allí hay algo en su carne. Obviously, Obviamente, because it's simple. porque esto es algo simple. A child can receive it. Aún un niño puede recibirlo. Well, I'd rather take Jesus' word, Father, Son, and Holy Ghost, than Peter's. Jesus. Oh, yo prefiero escuchar las palabras de Jesús. Él dijo, bautícense en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, mejor que escuchar las palabras de Pedro, His name. porque él dijo, bautícense en su nombre. I've heard people talk like that, Yo he escuchado a personas hablando de esa manera claiming to be spiritual. y proclaman ser espirituales. There's no sense in that. No hay ningún sentido en eso. Just Matthew 7. Mateo 7, We'll quit here in a minute. y ya con esto voy a terminar. Mateo 7. I'm just going to read that quickly. Solamente voy a leer esto de una manera rápida. Judge not that you be not judged. And No juzguéis para que no seáis juzgados. I'm not going to comment on that. We can use that. Y yo no voy a comentar nada acerca de esta escritura. Podemos usar esto, But I want to go back to you cannot live your life without judging something every day. pero yo voy a regresar a lo que dije antes. Usted no puede vivir una vida sin juzgar las cosas. You judge, you look at something and say, Usted mira alguna cosa y dice, I'm not doing that, I'm doing this. yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer esto. Because you've judged the situation. Porque usted se puso a juzgar la situación. How many understand? ¿Cuántos entienden? It says, judge not that you be not judged. Entonces dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. For with what judgment you judge, you shall be judged, and with what measure you met, it shall be measured to you again. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, and considereth not the beam that is in thine own eye? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? And where my mind goes, the holiness people Ahora yo me pongo a pensar en esto y digo, esas personas que hablan de la santidad, are so holy. que son tan santos, I'm not saying this with any meanness. I don't ahora yo no estoy diciendo esto de una mala manera, mean it that way. por favor no me malentienda. They can have bitterness, Ellos pueden estar llenos de falta de perdón, de amargura, anger, de enojo, judgment. de juicio. They can have jealousy, a lot of stuff in Ellos pueden estar llenos de celos, de muchas cosas their heart that's not en sus corazones. visible, Ahora, quizás esas cosas no son visibles, but criticize maybe a sister, her dress is not quite long enough. pero se ponen a criticar a una hermana y dicen, oh, creo que su vestido no es lo suficiente largo, Her hair is not quite long enough. o su cabello no es lo suficiente largo.
you can take that in every doctrine of holiness. Y usted puede tomar eso en cualquier doctrina de la santidad. There is no virtue in it. Y usted puede darse cuenta que no hay ningún poder, ninguna virtud en eso. I am not saying not to do it. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted que no lo I'm haga. not saying that. No estoy diciendo eso. But what these people do, they look at that person that's Pero lo que estas personas hacen es que ellos miran a cierta persona, sins are open, a esos pecados abiertos, but their heart is full of, like Jesus said, pero el corazón de esas personas es como Jesús dijo. you look good on the outside, but Ustedes se ven muy bien por afuera, your heart is evil. pero su corazón es malvado. How many understand how I'm saying that? ¿Cuántos entienden lo que quiero decir con esto? Why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, and considerest not the beam that is in thine eye? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Okay. Muy bien. I don't want to take the time. Verse 5. No quiero tomar mucho tiempo, entonces brinquemos al versículo 5. Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. In other words, get right with God. Those die to self. Usted sabe, ellos quieren estar bien con Dios, pero necesitan morir a sí mismos. Then thou shalt clearly see to cast out the mote that is in thy brother's eye. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Give not that which is holy unto the dogs. No deis lo santo a los perros. And Jesus used some rough words Jesús usó unas palabras bastante fuertes, sometimes. algunas veces. When you look at how he dealt in the temple, Cuando usted se pone a ver de qué manera él lidió con esas personas en el templo, and I remember looking at this, y yo recuerdo cuando yo vi esto, there's a scripture that's recorded. hay una escritura que se encuentra en la Biblia. It says, and Jesus went into, I think it was in the temple area. Dice, y Jesús entró en esa área del templo, I'm just quoting it. y solamente lo estoy diciendo con mis propias palabras. All it says, he went and he looked upon everything La Biblia dice que él fue allí y observó, se puso a mirar todo, and went out. y luego se salió. That's all it says. Es lo único que dice esa escritura. But Jesus knew, Ahora, Jesús sabía, he had witnessed that in the temple. él había atestiguado esa situación en el templo. Probably all the time he was growing up, Yo me imagino que él vio eso muchas veces mientras él estaba creciendo. and it probably aggravated him. Y yo creo que eso lo había molestado bastante a él. But he now had a word from the Creator. Pero aquí, en esta situación en particular, él había recibido una palabra del Creador. That he had to deal with it. Y se le dijo que él tenía que lidiar con eso. So the scriptures recorded he went, he looked Entonces la Biblia nos dice que él fue y miró, roundabout on everybody, observó a todos los que estaban ahí and he went out. y luego él se salió. Doesn't say anything more than that. Y no nos dice que sucedió ninguna otra cosa. But the next day he comes back, Pero luego dice que el segundo día llegó, el siguiente día, he has a whip, y él regresó con un látigo. he overturns the money changers' tables, Él volteó las mesas de todos aquellos que hacían transacciones de dinero. and he drove and looked Y él, usted ya sabe lo que hizo. upon them with anger. Pero la Biblia también dice que él los miró a ellos con enojo. I'll say this again. Being nice accomplishes very little. Ya se lo he dicho anteriormente, el ser buena persona no gana mucho.
We should be nice, no question. Y sí, debemos de tratar de ser, de tratar bien a los otros. No hay duda alguna de eso. But just being nice Pero el solamente tratar de ser buena persona o de estar de acuerdo con todos, love Jesus and be nice. o hay que amar a Jesús y ser buenas personas. Give not that which is holy unto the dogs, Dice, no deis lo santo a los perros, neither cast ye your pearls before swine. ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. That is rough language. Ese es un lenguaje bastante fuerte. And he's talking about the Word of God. Y él está hablando de la palabra de Dios. There's some out there that are dogs. Hay algunas personas allá afuera que son perros. There's some out there that are swine. Hay algunas personas allá afuera que son cerdos. Lest they trample them under their feet. Oh, you No sea que las pisoteen. guys. Oh, ustedes, hombres. There you go again about Allí están otra vez hablando the third watch. de la tercera vigilia. There you go again about this and that. Oh, ahí están ahora saliendo con esta y aquella cosa. Trample them under feet. Ahí dice, no sea que las pisoteen Turn again y se vuelvan en contra suya and rend you. y os despedacen Criticize you. o los critiquen Find fault. o que les encuentren faltas All of the y todas otras cosas. I've said many times, if you want to look at my faults, I can give you a list. Yo se lo he dicho anteriormente, si usted quiere encontrar faltas en mí, yo puedo darle una lista a usted completa. If that's what you want to do, Y si eso es lo que usted quiere hacer, help yourself. por favor, adelante. It's not. No es algo... Before this bride gets out of here, there's some things to be revealed. Antes de que esta novia se vaya de aquí, hay cosas que necesitan ser reveladas. Those kind of things won't. You'll be so caught up in the spirit. Y esas cosas van a ser tan... Usted estará tan metido en eso que usted estará atrapado en ese Espíritu Santo, en esas cosas Of the day, que van a ser dadas para nuestro día, of the revelation, en la revelación, the vision that God is putting before us. en esa visión que Dios va a poner delante de nosotros, These things won't mean nothing. que ninguna de estas cosas van a importar para nada. Help yourself. Así es que adelante. You want to beat me up? Help Ustedes quieren golpearme con todas mis faltas, adelante. yourself. I got a vision of something. Yo tengo una visión de algo hacia dónde voy. Lo demás no importa. And he goes right in and he says, Y luego continúa diciendo, ask and it shall be given you. dice, pedid y se os dará. When you read that, it's not even conditional. Cuando usted lee esto, aquí ni siquiera se nos está poniendo una condición. Why isn't the church full? ¿Por qué la iglesia no está llena? Why isn't the people that are within this movement, ¿Por qué las personas que supuestamente se encuentran en este movimiento, why aren't they scrambling to defend this revelation? por qué no están allí parándose para defender esta revelación? Ask and it shall be given you. Dice, pedid y se os dará. Seek and ye shall find. Buscad y hallaréis. Knock and it shall be opened unto you. Llamad y se os abrirá. They came from an intellectual standpoint. ¿Ve? Porque muchas de esas personas han venido de un entendimiento intelectual. They can just enough to find fault with you Ellos solamente están esperando en encontrar una falta en usted and all that. y todo y tanta cosa. Brothers and sisters, I don't like talking this way, Hermanos y hermanas, a mí no me gusta hablar de esta manera, but sometimes you just gotta
look at things kind of realistically. Pero muchas veces tenemos que pensar de una manera realista. Look what verse 8 says. Y mire lo que dice el versículo 8. For everyone, Porque todo aquel. what's the matter with the movement? ¿Y cuál es el problema con el movimiento? That speaks volumes. Esto nos dice un montón aquí. Either there's something wrong with the movement, O existe algo malo con el movimiento, or the revelation we claim to have isn't a revelation. o la revelación que proclamamos tener en realidad no es una revelación. It's too simple. Esto es algo muy simple. Connects together Todo ello se conecta. too well Se conecta bastante bien. not to be a revelation of. ¿Ves? Es algo que encaja tanto que es imposible que no sea una revelación. Can you say that? Si pudiera yo decirlo de esa manera. Everyone that asketh receiveth, Porque todo aquel que pide, recibe. he that seeketh findeth, Y el que busca, halla. and he that knocketh it shall be opened Y al que llama, se le abrirá. unto him. If I have a simple heart Si yo tengo un corazón simple and I don't have something of my flesh in the forefront, y yo no estoy poniendo algo de mi carne por encima de otra cosa, because when you break it all down, whatever of your flesh is in the forefront, that's your God. porque al final del día, cualquier cosa que esté por encima de todo lo que usted tiene, eso es su Dios de usted. That's leading you. Eso es lo que lo está guiando a usted. It's an idol. Eso es un ídolo. That's what it is. Es lo que es. So, if I have a sincere heart Entonces, si yo tengo un corazón sincero and I call on God, y yo clamo a He Dios, will lead me in the revelation of the hour. Él me guiará y me hará caminar en la revelación para esta hora. If He is not, Y si Él no lo hace, then something of your flesh is in the forefront. entonces hay algo de su carne que está al principio o por encima de cualquier otra cosa en su vida. You cannot read the scriptures and not come to that conclusion. Usted no puede ser capaz de leer las escrituras y no darse cuenta de esto. It doesn't make, sometimes it's just family. Y muchas veces simplemente es la familia. Oh, I don't want to upset the family. O yo no quiero que mi familia se moleste conmigo, se enojen. And I understand that. Y yo entiendo eso. Somewhere, Jesus said, if you love your father and mother more than me, you're not even worthy of me. Hay cierta escritura donde Jesús dijo, si tú amas a tu padre o tu madre más que a mí, no eres digno de mí. If you're not willing to stand up Si usted no está dispuesto a pararse for this word of God, whether it's family por esta palabra de Dios, ya sea que se trate de su familia or whatever it is, o cualquier cosa, you can't serve Jesus Christ. entonces usted no puede servirle a Jesucristo. Jesus himself had to bow to the will of God. Aún Jesús mismo tuvo que doblegarse a la voluntad de Dios. Though he were a son, Aunque él fue un hijo, yet learned he obedience la Biblia dice que él aprendió obediencia by the things which he suffered, por las cosas que él padeció, even the death of the cross. aún la muerte en la cruz. God gave him the option. Dios le dio la opción. Jesus said, I can call 12 legions of angels. Y Jesús dijo, yo puedo mandar llamar 12 legiones de ángeles, This commandment have I received of my Father. pero este mandamiento he recibido yo de mi Padre. God knew he wouldn't. Dios sabía que él no iba a hacer eso. God knew he would go to the cross. Dios sabía que él iba a ir a la cruz. How perfect is the Son of God. Y qué tan perfecto fue el Hijo de Dios. And the bride will be perfect.
Y la novia va a ser perfecta in a scriptural way en una manera escritural, because she is sold out to the will of God. porque ella se ha vendido a la voluntad de Dios. I don't care what the family does. No me importa lo que mi familia haga, This is what I'm doing. esto es lo que yo voy a hacer. I'm following the will and the plan of God. It's Yo voy a seguir el plan y la voluntad de Dios. simple. A child can understand it. Eso es algo tan simple, un niño puede entenderlo. Heavenly Father, dismiss your children now Padre Celestial, te pido que lleves con bien a tus hijos, with your blessing. dales de tu bendición. Those traveling mercies be with each one. Sé con nosotros en el camino, con cada uno. In Jesus Christ's name we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You are dismissed. Amén. Ya se pueden ir.